Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, hijo. papi. Mañana es miércoles de oración. Envíe sus peticiones. Vamos a interceder, vamos a clamar, a orar juntos por nuestras necesidades y las necesidades de nuestros hermanos. Amén. Bienvenidos, mis amados hermanos. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 20. Amén. Agradezcámosle al Señor y pidámosle su bendición para este estudio. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu cuidado, por el privilegio de estar delante de tu palabra, Señor. Que ella sea lámpara, que ella sea luz, sea sanidad, sea limpieza, sea fortaleza nuestra. Y también martillo, Señor, porque a veces hay necesidad de tocar algunas cositas que nuestra carne todavía tiene. Por favor, Padre, bendícenos a través de ella hoy. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Leamos Apocalipsis 20, los primeros 3 versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ajá, muy bien. Entonces, estábamos hablando ayer acerca de tres escuelas de interpretación. Premilenialistas, postmilenialistas y amilenialistas. Hablemos un poquitito más de los amilenialistas para conocerlos un poco más. La base de interpretación de los amilenaristas se encuentra en el sistema de interpretación diseñado por Orígenes, un padre apostólico o un padre de la iglesia nacido en Alejandría en el año 185 al 254 después de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir padre de la iglesia o padre apostólico? Se les llama así a los líderes de la iglesia que conocieron y que compartieron con los apóstoles que Jesús escogió y que luego de que ellos murieran tomaron su lugar. Amén, amén. Entonces fue como dirían hoy, el relevo generacional. Exactamente. De los apóstoles del equipo. Del equipo de Ahora Cristo. estamos hablando de Orígenes. Este sistema que este hombre elaboró se llama un sistema o método alegórico. Ajá. El sistema alegórico de interpretación tiene sus raíces en los filósofos griegos. No en la Biblia. No, es que ahí está el asunto. Él empezó, por un paréntesis en esto, él creía en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Él creía en la Biblia como la palabra de Dios. ¿Cuál es su problema? Que utilizó un método que su cultura le daba. Correcto. Recordemos que este hombre estaba en Alejandría. ¿Y qué es Alejandría? Es una ciudad de cultura griega muy arraigada. ¿Dónde está Alejandría? Está en el norte de África. Exactamente. Está en el norte de África, en las costas del mar Mediterráneo. Pero el nombre Alejandría, una ciudad establecida en honor a Alejandro Magno. Ahora, no solamente es una ciudad arraigada, sino era como una bandera de la cultura griega. Sí. El desarrollo cultural y científico de Alejandría era muy alto. Entonces, la gente cristiana, primero las personas de contexto hebreo, exactamente, que vivieron allí antes de Cristo, y luego los cristianos sintieron como, wow, aquí entre tanta luz, nosotros no tenemos que parecer como dinosaurios obsoletos. Nos miramos un poquito tontos comparados con los filósofos griegos, con el avance de la sociedad en este lugar. Y recordemos que para los primeros años de la era cristiana, Alejandría era el centro intelectual del Mediterráneo. Ahora, ¿Dónde comienza, como quien dice, la parte hebrea que le da posición a la interpretación alegórica ya en la iglesia cristiana?
comienza con un judío llamado Filón. Filón. ¿Por qué? ¿En qué tiempo vive? Unos 22 años antes de Cristo hasta el año 45 después de Cristo. Filón, un judío en Alejandría, por la influencia de la cultura griega, incorporó a su sistema de enseñanzas el método alegórico de interpretación. O sea, él comenzó a estudiar el Antiguo Testamento y a explicarlo de forma, una manera alegórica. O sea, esto no es que Orígenes y Filón inventaron el método alegórico de interpretación, ni que es algo netamente de la Biblia. No, los griegos interpretaban sus textos de forma alegórica. Yo estaba leyendo, hay una institución hebrea, Aish. Y Aish significa el fuego de la Torah. Y a ellos les hicieron una pregunta y le dicen, bueno, ¿cómo vamos a interpretar la escritura? Y a pesar de que esta institución es una institución moderna, exacto, ellos dijeron, siempre y cuando la escritura no diga lo contrario, la interpretación del Antiguo Testamento debe ser literal. Y mi amado hermano Filón comenzó a decir, fíjense que echándole alegoría a la cosa, tiene más saborcito. Como que tiene más sabor, como más chenenenén, y nos parecemos más a los griegos. Y ahí yo creo que hay una cosa que, hay una lección bien grande que aprender. Hermano, nosotros no podemos comparar nuestra fe, nuestras creencias, la liturgia de la iglesia con el mundo y empezar a verle y decir, a esto como que le falta sabor, a esto como que la cosa se ve muy antigua, retrógrada, no se ve actual. Y ese es el problema de esta gente, que vivían en un mundo muy desarrollado para su época en Alejandría y dijeron, no, esto que nosotros tenemos le falta un poquito, metámosle power a esto. Mire pues, la Biblia en sí, para denominar o nombrar a la gente que Dios pone en eminencia, no usa la palabra líder, aunque de una manera técnica es un líder, pues, pero no usa la palabra líder. Entonces, hace varios años atrás, la iglesia comenzó a rascarse la cabeza y a decir, ¿no será como muy fuera del contexto hablar solo de discípulos y de discípulos y de discípulos y de discípulos? ¿Por qué no le integramos mejor a la palabra discípulo la palabra líder? ¿Por qué? Porque se puso de moda en el mundo empresarial el liderazgo. Ahora, digamos por ejemplo un consejo de líderes. Lo digo en chiquimulteco. No te reunas con chompipes, reunite con águilas. Exacto. Ese es principio de liderazgo. No te reúnas con chompipes, no te hagas rodear de chompipes, hacete rodear de águilas. Muy bien. ¿De qué se rodeó Jesús? ¿De chompipes o de águilas? ¿Qué era Pedro? Sí. ¿Qué era Juan y su hermano, que eran tan peleoneros que el Señor les puso hijos del trueno? Hijos del trueno. Cabal, como dice hermana Dorita, chompes. Ahora, ¿de qué se rodeó Jesús? Él iba con los publicanos, con los pecadores, y les dijo, estos van primero en la fila que ustedes al reino de los cielos. Un pastor norteamericano escribió un libro que se llama Discípulos versus Líderes. Pero como suena como más chenenenén, como más actual, como más contextualizado. Mis líderes en la iglesia, mis líderes. La palabra discípulos no tiene peso. En el mundo en que nosotros vivimos, oír de un discípulo es no. Y lo interesante de lo que vos estás diciendo es que el liderazgo empresarial ha cambiado tanto que ahora entra en contradicción con lo que creían hace unos años. Entonces tienen que reinventarse en la iglesia un nuevo líder que le metieron un montón de cosas hace 10 años, ahora sacárselas y ponerles unas nuevas. Y ese es el problema de seguir este mundo cambiante. Exacto. Y esa es la ventaja de seguir esta palabra que permanece para siempre, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oiga, mi amado hermano,
no tratemos de arreglarle el negocio a Dios. No, solo hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Cumplamos nada más. Amén, amén. En el precioso nombre del Señor. Ese fue el problema de Filón. Este hebreo que está aquí, que quiere enseñar la Torá, pero que como está rodeado de gente alegorizando su historia, alegorizando su política, alegorizando todo, su sabiduría, alegorizando todo, y nosotros sin alegorizar. No, hombre, alegoricemos también. No, ¿sabe cómo dice la Biblia? Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, le dice el Señor al profeta. Ahora, si vamos un poquitito más allá, ¿por qué la gente griega hacía esto? Porque entre más hablaran ellos cosas elevadas, entre sus preguntas fueran más profundas, entre su forma de ir por la vida tuviera como más sentido profundo, se veían mejor ante los demás. Es que lo que pasa es que la cultura del griego, la fe del griego, la religión del griego no es revelada. Es creada. ¿Qué quiere decir que es revelada? Digamos, ellos nos dicen, nuestro Dios nos mandó un libro. Primero, porque podía escribir un libro este Dios, o este Dios, o eran este miles Dios, de libros, o esta diosa, o este semidios. Y entonces, ¿qué libro? Pero ¿cómo el cristianismo cree en un solo Dios? Ahí hay un problema ya. Entonces, la revelada ya no puede ser revelada, porque la revela la revela el otro. En cambio, nosotros tenemos un solo Dios verdadero. ¿A quién le creían ellos? ¿Verdad? Tenían cientos de dioses. Y entonces ellos tienen que elaborar a partir de su mundo, de su cosmovisión. De su cosmovisión, tienen que elaborar su fe, su cultura, sus reglas. Sus reglas. En cambio, el creyente tiene incluso cultura revelada. Por ejemplo, viene el Señor y dice: no pongas a arar a un buey con un burro, punto. Pero explíqueme. No, que no, dice Dios, y no, y punto. Exacto. En cambio aquellos, ¿por qué? Porque fíjese que lo que pasa es que un día el Dios de los burros se peleó con el Dios de los bueyes, y entonces el Dios de los bueyes salió ganando y les dio más fuerza, y al burro le dio menos fuerza. Entonces cuando harán juntos, el buey arrastra al burro, y pobre burro. No, dice Dios, no, punto. Punto. Ahora, en ese mundo vivía Filón. Correcto. Entonces empezó a influir en Clemente, es otra persona que vivió a finales del siglo I, y a Orígenes, que vivió a principios del siglo II, y que dan paso a empezar a interpretar la palabra de una forma alegórica. Entonces, tres nombres que tenemos ahí que tener como en cuenta. Primero, Filón. ¿Verdad? En el estudio del Antiguo Testamento. Ahora, Clemente y Orígenes. Ellos ya están interpretando la Escritura. Ahora, estos dos, Clemente y Orígenes, ambos son padres de la iglesia. Adoptaron el sistema alegórico de interpretación y lo llevaron a la iglesia. Aunque es necesario que digamos que estos dos hombres creían firmemente en la inspiración divina de las Escrituras. Pero que estaban convencidos que como que con la interpretación alegórica se puede como proporcionar un significado un poquitito más profundo, como llegar más a la esencia de los textos, ¿verdad? Y darle como una ayudadita al texto para que sea más eficiente, pudiéramos decir. El problema es ¿a qué le llaman más profundo? Exacto. ¿Y quién define cuándo es más profundo o menos profundo? Y eso ya queda a mi criterio. Exacto. Y nosotros creemos que la palabra del Señor está tan perfectamente desarrollada que está libre, abierta a cualquier persona. Mira, la palabra tiene dos ámbitos que parecen antagónicos, pero que se reconcilian. Primero, es tan sencilla que cualquier persona la puede entender, pero es tan profunda a la vez que pasas años y años y años y años estudiándola y nunca vas a llegar a y no la
como un pozo No se que le acaba. sacan agua, que le sacan agua. Y yo la agoté, ya la agoté. No, jamás. ¿Por qué? Porque es la mente de Dios. Ahora aquí, esto que decías hace un momentito, el problema de decir, es que el siervo predica cosas profundas. Hay comezón de oír en la gente. La gente quiere escuchar cosas sí. nuevas. Hermano, vivimos en un mundo donde cada 2, 3, 4 días hay algo nuevo. Por no decir que cada día hay algo nuevo. A la gente que publica muchas cosas en redes sociales, dice que si usted publicó una cosa hace 3 años, para la cabeza de la persona, eso no sucedió, perdón, hace 3 meses. Usted publicó algo en enero, estamos en marzo, para la cabeza de los demás, eso no fue hace 3 meses, fue hace 2, 3 años. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que todo debe ser nuevo, nuevo, nuevo. Y el sistema alegórico cumple con eso para el hombre, para darle cosas nuevas, cosas profundas, para que la persona que toma el micrófono hable un montón de situaciones que contradicen muchas veces la palabra, pero como son nuevas, son profundas. Correcto, correcto. Mire, mi amado hermano, el Señor le reveló al apóstol Pablo y él le habla a Timoteo y le dice, mira pues, va a haber comezón de oír. Esto no significa avivamiento. Ninguna comezón puede ser buena. Es saludable. Ninguna comezón es saludable. Si usted tiene una comezón en el pie, créame, no es saludable. ¡Qué rico, qué rico! No es saludable. No, revise, quítese el calcetín y revísese. Ninguna comezón. Y dice la Biblia, comezón de oír. Pero ¿sabe cómo dice? Entonces viene y se van a reunir maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, hablándole a la carnita de la gente. No conforme a la palabra, no hablan conforme al texto, hablan conforme a su carne, a sus deseos. Correcto. Ese es el verdadero problema. Sí. Mire lo que dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice. Verso 1. Leamos el verso 1. ¿Cómo Pero dice? el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, vayamos otra vez al capítulo 4, pero ahora de 2 Timoteo. 2 Timoteo 4. El capítulo 1. El capítulo 4, verso 1 en adelante, quiero decir. 2 Timoteo 4, 1. ¿Cómo dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sigamos. Verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira qué interesante. Versículo 2, ¿cómo dice? Leamos el verso 2 nuevamente. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando dice que prediques la palabra, un sinónimo para la palabra aquí sería que prediques la escritura. La Biblia. Aunque yo tengo palabra para... No, es predicar la escritura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la palabra? Verso 3. Leamos mire juntos, lo que dice. Verso número 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mire el verso 4. ¿Qué dice? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué interesante. ¿A dónde llega la comezón de oír? Comezón de oír. A ver, hablo comezón de oír, que la gente quiera oír el evangelio. Eso sería una aberración bíblica. Ninguna comezón es sana, porque mire a dónde lo lleva. Mire lo que dice, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, primer efecto de la comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A sus deseos, a su carne. ¿Sabe cómo se pudiera traducir esto? Maestros conforme a su propia concupiscencia. Maestros graduados en la carne. Que le van a dar a la gente
lo de sus deseos, porque al final son personas igual que ellos. Entonces lo que van a dar es palabra conforme al deseo, al corazón. Ajá. Y el resultado, versículo 4, ¿qué va a resultar? Se apartarán de la verdad. Se apartarán de la verdad. Ahora, si comezón es bueno, el resultado tendría que ser bueno. Exacto. Y el resultado es malo. El resultado es malo. Se apartan de la verdad y empiezan a abrazar fábulas. Por lo tanto, si la consecuencia es mala, quiere decir que lo que se está haciendo está malo. Es que no hay de otras. ¿Y cómo se llega a esa interpretación? Entendiendo literalmente lo que dice la palabra. Y el problema, mi amado hermano, es que ahí se le mete fábula. Y cuando estamos hablando de fábula, no solo significa que es humano lo que vamos a enseñar, sino que tiene su gusto, tiene su cosita bonita. Es fantasioso. Que llama fantasioso. Y es exactamente lo que le gusta a mucha gente. Es seductor, ¿verdad? Las fábulas seducen el oído de la persona. Y eso es lo que muchos de los púlpitos tienen ahora. Alguien predicando algo que seduce el oído y la carne de la persona que está escuchando. Amado hermano, mañana vamos a poner un ejemplo. Pero hoy vamos a orar y vamos a orar diciéndole, Señor, hermano, usted y yo, a nosotros nos ha tocado vivir los fines de los tiempos. Nos ha tocado vivir, hermano, somos la generación de los fines de los tiempos. Que Dios nos guarde. Amén. Que Dios nos guarde, que nos dé valor, que no nos maneje la opinión pública, que nos maneje su bendita y poderosa palabra. Así es. Oremos un momento. Oh, aleluya. Gracias, amado Dios. Bendito y alabado es tu nombre. Por los siglos de los siglos, tú eres Dios. Aleluya. Gracias por tu palabra que es eterna, que es viva, que es eficaz. Gracias por lo que estamos estudiando hoy, Señor. Queremos que nos ayudes, Padre. Queremos que dirijas nuestro camino y que todos nosotros, Padre, los que estamos llevando este estudio de Apocalipsis, podamos recordar lo que ahora estamos estudiando, que en estos postreros tiempos habrán, Señor, tantas enseñanzas equivocadas, tantas interpretaciones que son tomadas, Señor, en la carne de los demonios que están engañando a tanta gente. Hay tanto engaño y, Señor, hay tanta gente que está interesada en oír lo que quiere, lo que le conviene, lo que le va a beneficiar. Padre, ayúdanos a nosotros, tus hijos, a estar, Señor, cada día dependiendo de tu palabra, que la interpretemos literalmente como tú la dejaste, porque, Señor, es perfecta, tu palabra es perfecta. Tu palabra, Señor, no necesita que nosotros le pongamos nuestra propia interpretación. Nosotros queremos vivir, Padre, con la guianza de tu Espíritu Santo, pudiendo cada día valorar lo que dices tú, Señor. Y tú dices en tu palabra, Señor, que tengamos cuidado, que velemos y oremos. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice tu palabra. Queremos vivir orando, platicando contigo, buscando tu voluntad, pidiendo tu ayuda. Y hoy oramos porque tú dirijas el camino de cada hijo tuyo, porque tú avives, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros para vivir como verdaderos hijos tuyos. Queremos cada día crecer en fe,
amarte más, Señor, y servirte mejor cada día. Gracias. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Dios Así amado. sea, Padre. Bendícenos a todos, Señor. Oramos también por todas las necesidades de tus hijos, por todas aquellas peticiones que nos han enviado, Señor, Padre. sí, Padre. Que tú te manifiestes de una manera poderosa Sí, Señor, en cada sí, Padre. necesidad, Amén. Señor. Gracias, Sí, Señor. gracias por Sanidad, ser fiel, gracias por protección, oírnos. bendición, En el fuerzas nombre espirituales, bendito de Padre. Jesús En pedimos el nombre todo. precioso Amén. del Cordero. Aleluya. Amén. Amén. Gloria Que a el Señor Dios. les bendiga. Mañana servicio de oración. Nos conectamos para orar por nosotros, pero también para orar por otras personas. Dios les bendiga.